Bueno, amigos, vamos a hablar de economía. Hoy, fíjense que ya tuvimos un primer contacto referido a la actividad petrolera. Ya les hemos prometido que vamos a revisar qué viabilidad tienen los medios de pago digitales emergentes como parte de la anunciada digitalización de la economía. Y ahora, con Jesús Palacios, economista, concluyendo maestría en finanzas en el IESA, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y analista de mercados financieros para distintas firmas, vamos a hablar sobre actualidad política y económica nacional. Recordemos que en su mensaje anual a la nación, como lo referíamos hace poco Nicolás Maduro, prometió la digitalización de la economía. Incluso hacía una afirmación muy interesante. Decía que un 77% de las operaciones comerciales se hacen por la vía digital en bolívares y solo 20% se hacen en dólares en efectivo. Se están autorizando bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos la apertura de cuentas a todo nivel en divisas convertibles en dólares. Así que un comerciante que vende en el mercado de La Hollada, que vende en el mercado del Cementerio, podrá abrir legalmente su cuenta en dólares y tendrá una tarjeta para la economía digital para que haga sus pagos de compra, de venta, lo haga en bolívares. Y se hace la conversión y apuntamos al fortalecimiento en un proceso de recuperación sostenida que no nos va a durar en corto tiempo de nuestra moneda nacional. Jesús Palacios, buenos días, gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, Eduardo, gracias por el espacio. Esta promesa, este anuncio que hace Nicolás Maduro, ¿qué viabilidad tiene? ¿Qué debe ocurrir para que esto se haga posible? ¿Y cuál será el más importante efecto de un paso como este en nuestra economía? Bien, yo creo que al final, Eduardo, y yo sí me permito comentar de entrada las dudas sobre estos montos que mencionabas, al menos en cifras, de cómo transaccionalmente se está operando la economía venezolana, ¿no? Más allá de si el medio de pago es digital o en efectivo, bueno, sabemos que las operaciones en efectivo en bolívares están muy limitadas y reducidas porque la hiperinflación ha acabado con la capacidad de compra de nuestras monedas en físico, pero bueno, los números que manejan la mayoría de las consultoras y lo que transaccionalmente se puede hablar es más de una economía que tiene cerca del 80% de las transacciones en dólares. Eso, digamos, visto desde un punto de vista muy práctico. La liquidez monetaria en bolívares es apenas un 20% del circulante total de efectivo que hay en la economía. Y eso, pues, indica que transaccionalmente no puede estar muy lejos de eso lo que está ocurriendo en todo el país. En todo caso, bueno, creo que al final el proceso de digitalización es un proceso que va a facilitar justamente la operativa, la transaccionalidad de los ciudadanos en una economía que informalmente y no de forma institucional se ha dolarizado y que eso efectivamente ha dinamizado el comercio y ha permitido que tengamos una economía un poco más sencilla, al menos en términos de consumo, que años anteriores estaba complicada, con una hiperinflación que cambiaba de precios todos los días y que comprometía pues a los agentes privados a poder al menos planificar o gastar qué era lo que querían consumir, ¿no? En los efectos más básicos y microeconómicos. Jesús, yo quiero retomar las declaraciones de Nicolás Maduro porque él insiste en ver al dólar como una válvula de escape, pero está proponiendo que para este año se consolide una convivencia mucho más fluida del dólar con otras formas de pago. Vamos a escucharlo. Supervisión de la Superintendencia de Bancos, la apertura de cuentas a todo nivel en divisas convertibles en dólares. Así que un comerciante que vende en el mercado de La Hollada, que vende en el mercado del Cementerio, podrá abrir legalmente su cuenta en dólares y tendrá una tarjeta para la economía digital para que haga sus pagos de compra, de venta, lo haga en bolívares. Y se hace la conversión y apuntamos al fortalecimiento en un proceso de recuperación sostenida que no nos va a durar en corto tiempo de nuestra moneda nacional.
Bueno, Jesús, pareciera, por lo menos en los planes que anuncia Nicolás Maduro, que este pudiera ser un año decisivo de cambios profundos en el abordaje de la economía. ¿Tú lo ves de esa manera? Yo creo que, bueno, efectivamente vemos a un Maduro convertido en alguien que acepta el dólar, no como una contradicción, y lo ha dicho ya varias veces a la revolución que ellos han venido promoviendo todo este tiempo, sino como un elemento que complementa y que va a facilitar algunas cosas, objetivos creo yo más pragmáticos que se plantea actualmente su administración y que buscan dinamizar, como decía antes, la economía y permitir un poco mayor actividad del sector comercial y privado, porque al final el Estado ha colapsado y ha perdido su capacidad de proveer bienes y servicios por la vía de la pérdida de ingresos que hemos visto en el último tiempo. Entonces creo que sí, el ambiente está dado en muy buena medida para que haya grandes cambios estructurales en el mercado local. La banca ya está preparada, por ejemplo, para asumir esas nuevas formas de las transacciones comerciales con la inclusión del dólar. Yo creo que la banca el año pasado tenía un plan bastante positivo y del que había altas expectativas de que pudiera funcionar, digamos, de una forma que fuera más integral. La introducción del dólar en cuentas digitales y era cámaras de compensación en dólares, ¿no? Eso fue un proyecto que el año pasado estuvo en discusión, varios bancos estuvieron dentro de esas conversaciones, el gobierno permitió pues que se empezara a dar digamos, unas reglamentaciones y cómo iba a funcionar la normativa de estas cámaras de compensaciones, que son las que permiten que entre bancos, por ejemplo, haya transferencias en dólares y estas cámaras de compensaciones permitan justamente que el cambio se pueda dar, las transferencias, pues, y eso iba a permitir además también que tuviéramos en el mediano plazo el financiamiento en dólares, que yo creo que, bueno, acá quizás es uno de los principales puntos de interés del sector privado nacional, que es cuando esta dolarización se empieza a convertir también en instrumentos de deuda que les permita dinamizar y ir un poco más allá de lo que hemos visto los últimos años, que hemos estado sin crédito, y el sector privado, los agentes privados se han limitado exclusivamente al capital que tienen, sin poder tener esa expansión que permite el crédito, ¿no? Este año veremos una nueva transformación del cono monetario. Oye, yo creo que es probable que tengamos una reconversión nueva en bolívares, ¿no? Pero yo no creo que eso se traduzca en gastos adicionales de un nuevo cono monetario. Me parecería un proceso de maduración del gobierno, luego ya de varios procesos de reconversión, y entender que el problema de fondo, que no es la forma, exclusivamente cambiar las denominaciones o cambiar la estética de los billetes y monedas, sino que hay que entender que el problema de fondo, que es una hiperinflación, no se ha corregido y que eso va a hacer que pues constantemente tengas que hacer estos cambios. Entonces, hasta ahora lo que se habla es que sí puede haber una reconversión sin que implique un nuevo cono monetario, sino la reutilización del cono monetario en bolívares que tenemos, ¿no? Aún así, como lo decimos, es una moneda del bolívar que transaccionalmente ha perdido básicamente el 80% de las operaciones de compra en el país, y eso, bueno, al final va disminuyendo su poder transaccional, ¿no? Y su uso como moneda. Amigo, estamos escuchando a Jesús Palacios, economista, analista de mercados financieros. ¿Qué podemos prever en materia inflacionaria, incluso desde el punto de vista del rendimiento del salario que reciben los venezolanos en bolívares, en función de los cambios que pueda tener la dinámica de la moneda? Bueno, yo creo que cuando se ven las previsiones de hiperinflación para este año, no puedo dejar de comentar que los últimos meses del gobierno, de cara a la campaña del 6 de diciembre, volvió a tener un incremento de la liquidez monetaria. O sea, abogó de nuevo por una emisión fuerte para pagar los gastos que implicaba nuevamente la campaña electoral y los bonos que hemos visto en las últimas semanas que otorgó el Ejecutivo. A finales de diciembre, un bono de $5, que hace tiempo no se entregaban bonos de esa magnitud por parte del gobierno nacional. Y eso preocupa un poco porque eso al final también es gasolina para la inflación, ¿no? Entonces pareciera que los últimos meses del año pasado, los primeros de este año, podríamos volver a tener un pico, quizás no a los niveles más altos de finales de 2018, principios de 2019, pero sí podríamos ver de nuevo episodios de hiperinflación, o sea, dentro del episodio hiperinflacionario que estamos viendo, el que no hemos salido, podríamos vivir algunos picos de inflación mensual. Al final de año, el pronóstico es que la inflación se quede un poco por debajo de lo que fue en 2020, que estaba alrededor del 3.000%, de acuerdo a distintas estimaciones, a pesar de que aún el Banco Central de Venezuela no ha publicado. Y este año pareciera que por ahí un poco más abajo va a estar la inflación, pero aún así, Eduardo, otras variantes empiezan a ser más significativas en una economía que, como mencionamos, está cada vez más dolarizada, ¿no? Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Eduardo. A ti.
Jesús Palacios, economista de la Católica, Universidad Católica Andrés Bello, concluyendo maestría en finanzas en el IESA. Regresaremos.